Bienvenidos, manitas. Primer vídeo de este año, 2026. Y después del parón navideño, vamos a empezar con un trabajo sencillito. Y como estáis viendo, vamos a necesitar madera. Madera de esta de balsa de 3 milímetros de grosor. Acompañarme, que empezamos. Con estas piezas voy a hacer una decoración para colgar en la pared. Yo voy a hacerla de 2, pero podéis hacerla de tantas como queráis. Como os dije al inicio del vídeo, voy a utilizar maderita de balsa de 3 milímetros de grosor, pero también podéis utilizar cartón. Y lo primero que he hecho, que ya lo tengo aquí listo, son 2 rectángulos de 15 por 20 centímetros. La medida también la podéis escoger vosotros. En el fondo quiero hacer un decapado, así que lo primero que voy a hacer va a ser teñir la madera. Yo estoy utilizando tinte para madera en el tono roble y lo aplico tanto por delante como por detrás. Para formar el decapado voy a utilizar cera incolora. También podéis utilizar restos de una vela frotando por las partes donde después queráis que levante la pintura. Voy a hacer un decapado más marcado por el borde, porque en el centro después veréis que vamos a cubrirlo de nuevo con pintura, así que no será necesario decapar tanto en la zona central. El siguiente paso ya es aplicarle el color. Yo estoy utilizando un blanco Sáhara. Con una capa será suficiente. Tampoco tiene que quedar del todo cubierto porque ahora vamos a decapar. Una vez seca la pintura, llegaría el momento de lijar para formar el decapado. Como son piezas pequeñas y no me apetece levantar polvo, en esta ocasión voy a utilizar cinta adhesiva. Pero si lo preferís, una lija de grano fino o medio y a darle. Cortamos trozos de cinta y pegamos en la superficie. De un tirón quitamos la cinta y como veis la pintura sale detrás. El siguiente paso, vamos a marcar un rectángulo en el centro, ya lo tengo aquí, lo he marcado con lápiz, porque vamos a pintar esa zona de blanco. Voy a utilizar pintura tiza en un blanco roto y quiero que quede bien cubierta esa zona porque el siguiente paso será decoupage. Paso a hacerle decoupage y mi primera intención era utilizar esta servilleta que ya utilicé en un trabajo anterior hace ya bastante tiempo, pero también es lo más habitual, o bien las lavandas o rosas, así que he decidido no utilizar siempre lo mismo, así que la servilleta elegida va a ser esta, de suculentas, que también puede quedar muy bonita. Pero bueno, eso ya a elección y a gusto de cada uno. Yo, en esta ocasión, me voy a quedar con esta. Y lo primero, voy a ir rasgando los diseños que voy a utilizar. Lo hacemos directamente con la mano o utilizamos un pincel humedecido en agua. Será mucho más fácil esta segunda opción. Vamos pasando con el pincel y por donde vamos mojando, después la servilleta se rasgará sin ningún problema, consiguiendo esa pelusita, la fibra del papel, que nos ayudará a integrar el diseño en nuestra superficie. Lo primero, retirar 2 de las 3 capas que trae la servilleta y quedarnos con la del dibujo. Aplicamos cola para decoupage o cola blanca rebajada con un poquito de agua. Una capita muy finita, no necesitamos un exceso de pegamento. Colocamos nuestra servilleta y como son trocitos pequeños, esta vez no vamos a utilizar el plástico para eliminar arrugas, sino directamente con la misma cola del centro hacia afuera terminaremos de pegar y fijar la servilleta y dejaremos secar.
Vamos a integrar la servilleta, muy poquita cosa. No lo vais a apreciar en cámara, pero la servilleta que he utilizado de fondo tiene unas hojas en un tono verde muy clarito, pero en persona sí que se notan. Y quiero utilizar también colores que vayan con la gama de la servilleta, porque no quiero que sea una imagen plana, quiero darle un poquito de vidilla. Lo primero que voy a hacer, con esponjitas chiquititas, el mismo color que he utilizado de fondo para cubrir el fondo de la servilleta. Vamos a ir tanto este color como el resto de colores aplicando muy poquita cantidad y después con la yema del dedo difuminando. Una vez aplicado este primer color, sin esperar a que se seque, vamos aplicando el resto. Yo he escogido un verde bosque, un verde lima y un azul añil. Pero vosotros escogéis los colores que mejor se adecúen a vuestra servilleta. Siguiente color, marrón chocolate, para hacer un difuminado bien marcadito, rodeando todo el rectángulo blanco. La zona blanca me pide envejecerla un poquito, que no se vea tan clara. Así que con el mismo marrón chocolate, pincel seco, muy poquita pintura en el pincel y vamos a ir envejeciendo solo los bordes. Y ahora le voy a dar un pequeño detalle en la zona blanca con este sello de silicona que es de texto y tinta para sellos. Voy a utilizar este tono que es bastante clarito. Y ahora vamos a poner un par de palabritas ayudándome de una plantilla. Primer color, marrón chocolate. Con un pincel de estarcir mojamos en pintura, retiramos el exceso y a pequeños círculos vamos imprimiendo la palabra.
Y el siguiente color, blanco. Volvemos a colocar la plantilla, pero la vamos a desplazar hacia la derecha y un poquito hacia abajo de la palabra. Nada, 1 milímetro, muy poquita cosa. Tenía pensado dejarlo ya así, pero... ¿Y unas salpicaduras? ¿No las echáis de menos? Hace mucho que no las utilizo. Pues sí, esta vez las voy a utilizar en marrón chocolate y blanco. Barnizamos todo lo que tenemos hecho hasta ahora. Yo voy a utilizar un barniz en acabado mate. Para colgarlos voy a utilizar cuerda. Y voy a hacerle unos orificios en cada una de las esquinas. Si no queréis colgarlo con cuerda, también podéis utilizar cualquier cinta, tela de saco, puntilla, pegándola por la parte de atrás. Esto va a ir así. Cortar unos 6 o 7 centímetros y pegarla por la parte de atrás. Yo voy a utilizar una perforadora para los orificios y pasaré la cuerda. Y este es el resultado de esta decoración para pared, con un poquito de pintura, servilleta y unas maderitas. Con este trabajo damos comienzo a los vídeos del 2026. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Es la manera que tenéis de apoyar al canal. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!